de la madrugada, 40 segundos. Hoy es 8 de septiembre y amanecemos con una nueva asonada, que quiere decir un levantamiento de supuestos civiles que en realidad son cómplices de disidentes de las FARC, civiles estos que secuestraron a 72 militares que estaban haciendo operativos contra esos señores o terroristas o narcotraficantes disidentes de las FARC. Ese es el tema de fondo, la enésima instrumentalización de campesinos por parte de los disidentes que utilizan a las poblaciones locales para frenar al ejército y mantener su control territorial y su negocio de tráfico de drogas. De estas azonadas ya van 54 este año, incluyendo la de anoche. Ocurre en el departamento del Cauca con el mismo procedimiento de siempre. Había ocurrido antes en otras zonas. Supuestos campesinos, aquí fueron 600, rodeando a los soldados, les impiden hacer su trabajo. Mientras tanto, los disidentes, los del Frente Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, se vuelan o siguen en su negocio del narcotráfico. De las 53 azonadas anteriores, no hay consecuencias, ni capturados, ni responsables de secuestrar a militares. Por eso el país está viendo cada día más como una costumbre despertar con este tema, con un secuestro de militares que no ocurre en ninguna parte del mundo. Siempre es lo mismo, el presidente Petro y el ministro de Defensa diciendo que esto no se puede hacer, los campesinos demostrando que sí. La Defensoría del Pueblo, la Iglesia están intentando mediar hoy allí en el suroccidente de Colombia. La fuerza pública no puede responder para no afectar a los civiles y entonces la escena se sigue repitiendo con cierta frecuencia. De estos 72 militares secuestrados, ya liberaron a 27, es decir, quedan 45 militares en este momento en la caseta comunal de La Vereda, que no pueden hacer desenfundar sus armas, que no pueden hacer absolutamente nada, literalmente maniatados por el poder civil, aunque esos civiles están manejados, manipulados, instrumentalizados por los disidentes de las FARC. Ya les vamos a contar de esta, que es la noticia nuevamente en Colombia. Les hablaré también del trancón que hay en este momento en la salida de Yomasa, al sur de Bogotá, saliendo para Villavicencio. Es la salida al sur de Bogotá y cientos de vehículos de carga represados por cuenta del derrumbe que comenzó el sábado a las 6:30 de la mañana. Y de ahí en adelante se han desencadenado muchos derrumbes, todavía no hay tiempo estimado de apertura de la vía. Han caído 100.000 metros cúbicos de tierra, de piedras, de árboles, los que bloquean los 4 carriles de la carretera en el kilómetro 18 a la altura de Chipaque, en Cundinamarca. Esta madrugada escampó, por eso se reactivaron ya los trabajos de las volquetas que hay, de las retroexcavadoras de la maquinaria amarilla de Coviandina, el concesionario que llevó para resolver el enésimo problema en esa carretera. Están sugiriendo la alterna, que es la transversal del Cisga, la vía Chuachí y la perimetral de Oriente, que es una vuelta infinita. Quiere decir no tomar por el oriente, sino salir por Boyacá, que es un retraso de 17 horas, por supuesto también una vía muy blandita. La congestión de esos camiones y tractomulas, que no tienen otra opción que esperar la reapertura de la vía, está causando esta mañana un enorme trancón en el sur de Bogotá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informa que no solo es la vía al llano, hay problemas también en Medina, en Guayabetal, en Quetame y en Gachalá, todos por cuenta de las emergencias en las lluvias. En la práctica se pegaron los dos inviernos, el del primer semestre con este que está comenzando, que es el invierno habitual de final de año, el invierno de septiembre. Y en segundo les contaré también de la polémica. A pesar de la intervención del presidente Petro, viajaron los alcaldes de capitales hoy a Washington, en donde comienza la agenda. Se reunirán con delegados del gobierno Trump y con parlamentarios en el Capitolio en Washington. Está el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y el de Cali, Alejandro Eder, en medio de una pelea con el presidente que hasta última hora intentó que no salieran de Colombia. A modo de descalificación, dice que los alcaldes no pueden meterse en el manejo de las relaciones internacionales. Los alcaldes están en Washington intentando evitar que haya consecuencias por lo que parece una inevitable desertificación que saldrá el lunes de la semana entrante. El alcalde de Bogotá no pudo viajar por cuenta de su agenda. El de Cartagena, Dumec Turbay, no pudo viajar por cuenta de su visa. Y el de Barranquilla envió un delegado.
La visita ocurre justo cuando el gobierno de Trump tiene que tomar una decisión sobre certificación. Colombia no está cumpliendo los compromisos en materia de lucha antidrogas. El gobierno de Petro es optimista y envió al ministro de Defensa Pedro Sánchez a Washington y al comandante de las fuerzas militares, que es el almirante Cubides, a hacer el lobby intentando que Colombia no pierda la cooperación internacional con Estados Unidos, que es lo que está en juego. Si viene la desertificación, como parece, vendrían también sanciones en muchos renglones para Colombia. Y amanecemos con dos nuevos candidatos a la presidencia, uno de la derecha de la oposición, Efraín Cepeda, que aspirará con aval de su partido, el Conservador, y el otro de la izquierda, que se inscribirá por firmas, es el exdirector de la DIAN, exministro Luis Carlos Reyes, que está en pelea pública con el presidente Gustavo Petro. Anuncia demanda ante la Comisión de Acusación el ministro Reyes porque dice que el gobierno está cogobernando con las mismas prácticas y dice que el presidente Petro está causando problemas de su seguridad. Se rompió esa relación, el presidente públicamente recrimina a Reyes por incumplir sus instrucciones cuando fue ministro de Comercio. Hablando de elecciones, le dispararon a la camioneta de Alexandra Pineda, que es una directiva del Pacto Histórico en Cesar, fue candidata a la gobernación del Cesar y ahora es candidata por la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes. Iba en San José de Oriente a Manaure cuando fue atacada, le pegaron 9 veces, 9 disparos a su camioneta. Por fortuna todos los ocupantes salieron ilesos. La inseguridad tocando también candidatos de la izquierda en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es lunes, es 8 de septiembre. Es el día de la fisioterapista, es el día del periodista. Se están cumpliendo 3 años del fallecimiento de la reina Isabel II en el Reino Unido. Hoy viaja la Selección Colombia a Venezuela para el partido de mañana. Será el último de las eliminatorias. Por la alineación, por quienes están convocados, Ricardo, parece que Colombia no le va a regalar el partido para que Venezuela vaya a su primer mundial. Hola, Néstor, feliz mañana para usted y para todos. Recuerde que el camino para Venezuela todavía tiene obstáculos importantes. El primer reto, clasificar al repechaje. Sí, es la primera ocasión en que Venezuela está tan cerca del sueño de llegar a un campeonato del mundo. Por eso en Maturín hay una fiebre absoluta con la Vinotinto, ya les vamos a contar. Y Colombia tendría modificaciones, habría algunos retoques, tanto en defensa como en la mitad de la cancha. Y ojo, podríamos cambiar incluso de 9, de goleador, pensando en lo que puede ser este partido, el último, como usted bien lo dice, camino ya a un mundial donde Colombia tiene paz a bordo. Cambiar de 9 quiere decir, sale Lucho Díaz. No, John Córdoba. Y entra Dairo. No, Luis Suárez. Luis Javier Suárez sería el titular, el delantero del Sporting. Veo campañas de muchos amigos venezolanos pidiéndole a Colombia que les haga pasito a ver si Venezuela puede ir por primera vez a un mundial, que ¿no? Nos regala un pedacito de isla, que la arepa venezolana aceptan sea colombiana. Le han puesto humor, ingenio, le han puesto de todo un poco en esta ilusión de la Vinotinto, de los venezolanos, por supuesto, de acercarse cada vez más al sueño de un mundial. Ya vienen los deportes, 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es lunes en que Sanitas regresa a sus dueños originales. Pasó año y medio. Los indicadores de la EPS, tanto al régimen contributivo y al subsidiado, están totalmente deteriorados. El grupo Keralty asume a partir de hoy nuevamente por orden de la Corte Constitucional y en contra de los deseos del gobierno, que la tuvo que devolver. A partir de hoy cambia el modelo de entrega de medicamentos para casi 6 millones de afiliados que tiene Sanitas en todo el país. Bienvenidos, aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Mucha atención, un nuevo secuestro de un grupo de soldados en el Cauca. 45 militares permanecen secuestrados en una zona rural del municipio del Tambo, en el departamento del Cauca, donde al menos 600 personas cercaron a un grupo de militares que realizaba operaciones contra las disidencias de las FARC. El hecho se dio en medio de la operación Perseo 2, que busca recuperar el control territorial a merced de las disidencias de Iván Mordisco. Este es el 5º caso de secuestro de militares en el marco de su trabajo operacional y el segundo en menos de 2 semanas. El presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, pidió la libertad de los soldados que están secuestrados por los campesinos en el Micay. Al mismo tiempo, les dijo que ya era hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica.
3 hombres fueron asesinados en el sector de la Fortaleza en el anillo occidental de Cúcuta. Sicarios llegaron en motocicleta y sembraron terror en un establecimiento comercial. Entre las víctimas se fue identificado Einer Rolón. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas. Este cierre se estipula según el PMU que acabamos de terminar con la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Ministerio de Transporte y el Invías en aproximadamente 2 días para la remoción de todo el material que obstaculiza la vía. Así lo anunciaba Luis Fernando Ramírez, secretario de Movilidad de Villavicencio, luego del derrumbe en el kilómetro 18 más 600 metros que mantiene bloqueada la vía al llano en sus 4 carriles, y las autoridades advierten que la reapertura podría tardar varios días más. La concesión Coviandina, encargada del corredor, desplegó más de 15 volquetas, retroexcavadoras y maquinaria amarilla para retirar aproximadamente 100.000 metros cúbicos de tierra y vegetación. Las autoridades recomiendan a los conductores optar por rutas alternas como la transversal del Cisga, la vía Choachí o la perimetral de Oriente. Escuchamos al coronel Diego Jaimes, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Cundinamarca. Esto con el fin de orientar a la ciudadanía que tome pasos alternos como es Villavicencio, Cumaral, Restrepo, a salida para Tebueno, al Cisga y Bogotá y viceversa. Después de casi 100 horas de bloqueo, finalmente las comunidades indígenas del resguardo de Cerro Tijeras, en el norte del departamento del Cauca, habilitaron nuevamente la vía panamericana a la altura del sector de La Agustina, luego de llegar a una concertación con representantes de los gobiernos nacional y departamental, donde se programaron reuniones con el director de la Agencia Nacional de Tierras y el mismo presidente Gustavo Petro para la próxima semana. Solo 2 de los 5 alcaldes capitales finalmente viajaron a Washington: Federico Gutiérrez de Medellín y Alejandro Eder de Cali. Los mandatarios de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Barranquilla, Alejandro Char y Cartagena, Domecq Turbay, finalmente no asistieron. Galán explicó que se quedó en Bogotá por agenda, Char atendió compromisos locales y Turbay tuvo un problema con su pasaporte. El alcalde de Cali es Alejandro Eder. Y que se sigan fortaleciendo las relaciones, pase lo que pase con la desertificación. Eso no depende de nosotros, eso depende del trabajo que viene haciendo hace muchos meses el gobierno nacional. Lo que estamos buscando es que se mantengan fuertes y nutridas las relaciones bilaterales con nuestras ciudades. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a Petro para poder hablar con el Departamento de Estado, para defender a Colombia, porque es que nosotros también representamos a Colombia desde las regiones. Así reaccionó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a esta visita. Quienes no manejan las relaciones exteriores, me parece poco serio que estén buscando hoy cómo manejan las relaciones exteriores. Entonces, ¿que van a ir a llorar allá a Estados Unidos a decir que están desprotegidos, le van a arreglar los problemas allá? No, están manejando unas políticas públicas que no es de ellos. Tras 15 meses de intervención estatal, el gobierno del presidente Gustavo Petro devolvió la EPS Sanitas a su dueño, el grupo Keralty, en medio de críticas por el deterioro financiero y operativo de la prestadora de salud. El acta de empalme revela incumplimientos en el patrimonio técnico y también en las reservas, además de deudas por 2,8 billones de pesos. La entrega, que fue ordenada por la Corte Constitucional en el mes de junio, se retrasó casi 2 meses. Seré el próximo presidente conservador de Colombia. Yo sí sé cómo derrotar a Petro. Yo lo he derrotado muchas veces en el Senado durante mi presidencia. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, anunció que será candidato a la presidencia de la República por su colectividad. El anuncio lo hizo desde Ibagué, donde encabezó un evento al cual dijo que asistieron más de 10.000 personas. Entre tanto, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, también anunció que se postulará a la presidencia. Mientras no transformemos la manera en la cual el Ejecutivo se relaciona con el Legislativo, vamos a seguir teniendo este clientelismo que socava la misma misionalidad del Estado. Luego de que se desatara una polémica cuando el presidente Gustavo Petro asegurara a través de su cuenta de X que el plato más popular de la Expo Osaka 2025 había sido la lechona y que ya se habían vendido 10 millones de toneladas, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, aclaró las cifras reales. ¿Cuánto hemos vendido de lechona? ¿Qué es lo que pasa con la lechona en el Japón? Que ya tengo una ideita después de irme de la presidencia. Yo me hago la lechona se han vendido 2 toneladas al mes. Llevamos en los 5 meses 10 toneladas de lechona vendidas. Alias Giovanni, uno de los máximos jefes de las disidencias de las FARC en el Cauca y quien hacía parte de la cúpula de Iván Mordisco, se entregó voluntariamente en un batallón de Pasto Nariño en medio de extremas medidas de seguridad. Con su entrega, alias Mordisco pierde a una de sus fichas más importantes encargada de ejecutar sangrientos ataques terroristas donde han perdido la vida militares y policías.
En Bogotá, un grave incidente se presentó en la noche del viernes en el restaurante Andrés Deseo, ubicado en la calle 82. Una falla técnica en una máquina de humo utilizada para ambientar el lugar dejó a 9 personas con quemaduras de primer y segundo grado, además de problemas en los ojos y dificultades para respirar. Javier Moreno, médico cardiólogo y afectado por este hecho. En un momento, la máquina, en vez de lanzar el humo, lo que disparó en ráfaga fue un material incandescente. No salió humo, sino seguramente hubo alguna combustión allí, y lo que salieron fue algo similar a las cenizas. Mira dónde venía allá. O sea, mire la velocidad tan y fue que mira dónde a donde se vino a voltear, se tenía que voltear antes. Mire la velocidad para voltearse acá. Y sabe que eso se subió en una moto y se voló. Se acabó de ir y dejó el mierdero acá. Un camión que transportaba caballos pertenecientes al exfutbolista Faustino El Tino Asprilla se volcó en zona rural de Tuluá, en el Valle del Cauca. Tras el accidente, el conductor abandonó el sitio y huyó en una motocicleta, dejando a los animales sin ningún tipo de custodia. Al menos 6 personas murieron hoy en un ataque con armas de fuego en Jerusalén. Los 2 asaltantes, ambos ciudadanos palestinos, fueron abatidos en el lugar de los hechos. Fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado y varios civiles que se encontraban en la parada del autobús. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza, que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen, por ejemplo, la consolidación jurídica del embargo de armas, la prohibición de entrada a España de los implicados en el genocidio y un aumento de la ayuda humanitaria a Palestina. En medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el presidente Donald Trump dejó en el aire la posibilidad de ataques dentro del territorio venezolano. El hecho sucedió durante un corto encuentro del mandatario con la prensa en el que se le cuestionó sobre el tema. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino dijo que lidera un plan para custodiar los estados del norte del país de cualquier amenaza externa. La Armada Bolivariana continúa su despliegue en los espacios marítimos, en la fachada caribeña y en la fachada atlántica. La selección Colombia sigue preparando en Barranquilla lo que será su partido frente a Venezuela de este martes por la fecha número 18 de la eliminatoria mundialista. Ayer hubo atención a medios de comunicación y John Lucumí habló sobre la importancia de este partido frente a Venezuela. Debemos enfocarnos en lo que viene. Ganamos un partido, pero aunque lo hicimos bien, tenemos también muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar, y la idea es que el mejor partido que uno tiene es el último que juega. Entonces ahora contra Venezuela debemos hacer las cosas de la mejor manera, porque toda la gente se va a quedar es con el partido con Venezuela, no con ningún otro. En la Liga Colombiana se jugó la fecha 10, la fecha de clásicos. Entre los resultados más destacados está el Independiente Medellín 3, Atlético Nacional 3, el empate 0-0 entre América de Cali y Deportivo Cali, el empate 0-0 entre Millonarios y Santa Fe y la victoria 3-1 del Unión Magdalena sobre el Junior de Barranquilla. Estás escuchando Blue